Muy buenas tardes a todas y todos. El Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional les da la más cordial bienvenida a este último webinar de la semana que se organizó bajo el lema Fortalecimiento de la apicultura sostenible, estrategias para la competitividad, la innovación y el relevo generacional. En esta oportunidad tengo el honor de presentar a la doctora Mayda Verde Jiménez, quien es médico veterinario zootecnista de la Universidad Agraria de La Habana, especialista en epidemiología, teniendo experiencia laboral en la implementación de programas contraepidémicos para la prevención y control de las enfermedades que afectan a las abejas melíferas manejadas en sistemas modernos e intensivos. Actualmente, la doctora Verde es presidenta de la sección de apicultura de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria. Por más de 30 años desempeñó el cargo de médico principal de la Empresa Nacional de Apicultura, hoy Apicuba, del Ministerio de la Agricultura de Cuba, desde donde trazó y dirigió la estrategia sanitaria para el desarrollo sostenible de este sector agropecuario. También trabajó como investigadora principal con la Fundación Fraunhofer Chile Research para el proyecto Salud Apícola Latinoamericana, el cual contribuyó a la formación de capital humano vinculado al sector. Estudió además diversos aspectos relacionados con la salud de las abejas melíferas manejadas en regiones seleccionadas de 5 países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú, en el cual también participaron investigadores de nuestro instituto como el doctor Rafael Calderón y el doctor Johan Bambín. Y la doctora Verde ha sido docente y expositora en numerosos talleres y seminarios y congresos científicos, tanto nacionales como internacionales, en países como España, México, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Uruguay, entre otros. Desde el 2024 y hasta la fecha se desempeña como asesor y consultor técnico vinculado al proyecto de cooperación Diálogo Uruguayo-Alemán sobre Agricultura DAWA. El tema de hoy es sanidad apícola, pilar de la productividad en la apicultura moderna. Bienvenida, doctora. Dispone de unos 40 minutos. Ahí no importa si nos extendemos un poquito más para desarrollar su presentación y al final vamos a dedicar un espacio de consultas que tengan los participantes. Igual les comento que esta grabación va a quedar grabada y la vamos a compartir posteriormente en las redes sociales del SINAT. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Una presentación, vaya, que me compromete además a ser lo más precisa posible. Voy a ver si puedo quitar de aquí a acá. Ahora sí. No, lo hice mal. Uf, Sí le vemos bien la presentación. sí. No, no la estoy viendo yo. Estaba previa ahorita. Ahora aquí, compartir. No la Listo. puedo poner porque me pasa esto. Aquí, compartir. Ahora sí. Así. A ver, bueno. Buenas tardes de nuevo a todos. Como ha presentado Paola, este es un trabajo que vamos a pensarlo entre todos. Vamos a ver cuáles son los desafíos que tenemos para la sanidad apícola en la apicultura moderna que hoy estamos intentando de hacer productiva. El contenido fundamental que vamos a desarrollar son, bueno, en primer lugar, algunos conceptos que tenemos que tomar en cuenta, como es qué cosa es salud, enfermedad, sanidad, productividad, como expresión de la salud y la sanidad, el contexto en el cual estamos desarrollando la apicultura moderna manejada con colmenas sanas y las exigencias para el mercado de los productos apícolas bajo el concepto de una sola salud. Algo que se ha estado también hablando en estos días por parte de ustedes, por los otros, exponentes, los otros que han participado antes que yo, y los factores que condicionan precisamente la salud en las colonias de abejas melíferas. Algunas consideraciones entonces finalmente para asegurar colmenas sanas manejadas en sistemas modernos productivos. Lo primero que hay que decir que, bueno, nosotros estamos trabajando precisamente con una apicultura moderna porque en la un investigador como Lorraine Landstrom llevó la colonia o en el enjambre y lo llevó a una caja moderna, por eso se llama Landstrom, que es la que mayormente se maneja
precisamente en América Latina. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos manejando un animal, que son las abejas, animales, insectos, pero lo estamos manejando con una tecnología y ha pasado a ser la apicultura una ganadería. Y este concepto es importante tenerlo presente porque nosotros estamos trabajando con un animal que produce alimentos para consumo humano directo y también se relaciona con la cadena alimentaria del hombre en todo su sentido. La colmena lantrum es, a los efectos de la apicultura, como el símil de la vaca para la ganadería. Esa es la unidad básica funcional. Nosotros tenemos que mantener colmenas sanas, que es como decir la unidad básica funcional, que es la vaca. Y también el apiario, que viene siendo como la vaquería, que es la unidad epidemiológica, donde ocurren todos los eventos sanitarios que vamos a interactuar con ellos y con el ecosistema. Cada animal de estos, cada una de estas colmenas, está interactuando con el ecosistema y nosotros tenemos a veces estas colmenas aparentemente sanas, porque no vemos manifestación clínica de enfermedad, pero sin embargo, estas colmenas todas están interactuando con un ecosistema y solo si se rompe el equilibrio de ese individuo, pues entonces aparece la enfermedad. El concepto de salud y enfermedad es bastante complejo de definir. Dicen los especialistas que es más fácil definir, explicar qué cosa es la enfermedad que la salud. ¿Por qué? Porque los factores que se relacionan con la salud son múltiples y están vinculados a muchísimos eventos y muchísimos factores, como por ejemplo la nutrición, las plagas, la situación del intercambio de este animal con el ecosistema, los cambios que han tenido los paradigmas productivos agrícolas, la gestión que hacen incluso los agricultores, la diversidad genética, el uso de pesticidas en los ecosistemas, el cambio que tienen los ecosistemas por el impacto antrópico, el cambio climático, por supuesto, y la presencia de otros polinizadores que están interactuando con las abejas también, están en el ecosistema, pero sobre todo con las buenas prácticas de producción de los apicultores, aspecto que hay que tener en cuenta, porque es un conjunto de factores que tenemos que mirar cuando vamos a hablar de salud o de enfermedad. Y esto, el apicultor, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero es multifactorial cuando vamos a hablar del tema. Es un escenario complejo. La salud, pues entonces, si lo vamos a definir, pues es un evento multidimensional. Tiene que ver con la biología, con la economía, con la política también, porque tenemos que tener políticas públicas que que cohesionen todos estos elementos. Y es un asunto individual, pero también colectivo. Y vamos a ver por qué estamos hablando de que es un asunto individual y colectivo. Y una población animal, un animal es tan sano cuando se acerca a su máximo potencial productivo en respuesta a las condiciones de bienestar que se le cree, el bienestar animal. Bueno, de acuerdo con el nuevo concepto gerencial de salud, la producción subóptima es una manifestación de enfermedad, aun cuando no se vincule con agentes patógenos. Es decir, que hay un estado intermedio entre animal sano y animal enfermo. Y ya les decía, a veces usted tiene en un apiario ese conjunto de colmenas y tiene colmenas que están aparentemente sanas, pero sin embargo en ellas circulan agentes etiológicos. Apenas se desequilibra el sistema de la colmena, de la colonia como un todo, pues entonces aparece la enfermedad. Y esto es un elemento importante a tener en cuenta. Es decir, que nosotros estamos en presencia de la colmena como individuo, la vaca, en un apiario que es la vaquería, y el apicultor que es el intermediario entre este animal, el enjambre, la colonia, y el ecosistema. Es decir, las colmenas tienen las abejas interactúan en el ecosistema,
Ahí están las buenas prácticas y todo esto tiene tiene que tener un equilibrio dinámico. Y fíjense que yo hablo de equilibrio dinámico, porque si fuera un equilibrio solo, pues no pasaba nada, pero es dinámico. ¿Y cómo se expresa esto? La salud se expresa precisamente con producción. Esto es importante visualizarlo, porque tenemos que ver, estamos hablando de la productividad y vamos a ver cómo juega esto con la salud y con ese equilibrio que estamos planteando. Y el apicultor en el centro. Necesitamos apicultores capacitados y ahí la importancia de estos eventos, de la capacitación y de todo esto que hace la academia para ayudar al productor a tener una tecnología de trabajo adecuada. La sanidad abarca el conjunto de acciones que preservan, favorecen o aseguran la salud individual y colectiva. Esa es la sanidad. Comprende la salud pública, la salud veterinaria y la higiene en todos los puntos de la cadena productiva. Eso es sanidad. La sanidad se relaciona con todo lo que sea prevenir o impedir la propagación de las enfermedades. Y las acciones necesarias para impedir la contaminación o deterioro de la calidad e inocuidad. Y esto es importante porque si no tenemos esto en cuenta en todos los puntos, después no tenemos la seguridad de que le llevamos al consumidor un producto de calidad e inocuo. Y esto tiene que tener una trazabilidad desde el campo a la mesa y de la mesa al campo. No es solamente en una dirección, es en ambas direcciones. Y también la sanidad está vinculada con impedir las adulteraciones o falsificaciones. Un problema que hoy estamos teniendo en América Latina, que se adultera, se falsifica en lo que se le ofrece a los clientes y esto es un problema delicado porque nosotros estamos en presencia precisamente de aplicar el concepto de una salud. Todo tiene que ver con todo lo que usted hace tiene que estar en relación con mantener también la salud al consumidor. Todo tiene que ver con la salud. Y las medidas necesarias para el comercio seguro de los alimentos tienen que ver con la sanidad, cumpliendo las exigencias que hoy tienen los mercados. Por último, decir también que la sanidad tiene que ver con el suministro y consumo seguro y efectivo de los medicamentos veterinarios. Otro problema, porque en la misma medida que han aparecido las enfermedades en las abejas, en la misma medida que los apicultores a veces quieren prevenir o recuperar la salud, pero a base de medicamentos. Y los medicamentos tienen sus dosis, sus esquemas de tratamiento, tienen que cumplir determinados requisitos y hay que mezclar la aplicación de los medicamentos, hay que pensarla de una nueva manera, con proyección contraepidémica, o sea, hacer epidemiología para controlar las enfermedades de las abejas y no hacerlo como estamos haciéndolo ahora, que aplicamos muchas veces hasta 3, 4, 5 tratamientos al año y todo esto va quedando como residuo y esto tiene que ver después con el consumo de los productos de la colmena. Es decir, que la sanidad son todas las acciones que condicionan o se vinculan a prevenir o impedir la propagación de las enfermedades o el deterioro de la calidad y de la inocuidad de las producciones apícolas. ¿Y dónde está el tema este en el campo? En las brechas sanitarias en la apicultura. Es decir, cuando yo tengo este desastre de elementos de colmenas tirados de una colmena muerta que la dejé en el mismo apiario, y ahí tengo agentes etiológicos que pueden y están introduciendo el riesgo de contaminación para las demás colmenas que están en el apiario. Cuando el apicultor no hace una buena manejo de los productos, de los elementos de colmena y de todos los productos que saca de la colmena y los tira y después vienen las abejitas y llevan de nuevo la contaminación a sus colmenas. Cuando tenemos este evento de cucarachas dentro de la colmena, todo esto va en contra de la sanidad. Y por supuesto, también condiciona la propagación de los agentes etiológicos. Es decir, que todo esto que vemos acá son brechas
sanitarias en el proceso productivo, que además están condicionando la productividad de la apicultura. De ahí la importancia de todo esto, tenerlo presente. Por ejemplo, aquí vemos en la parte más baja, en esta parte de acá, aquí vemos una colmena llena de hormigas. Y la gente dice, bueno, hormigas, no, la hormiga no es normal dentro de la colmena porque la hormiga es un insecto también que interactúa por medio de feromonas. Y cuando yo tengo una colmena con hormigas, yo voy a tener una colmena que tiene interferida la comunicación interna de la colonia de abejas. Entonces, pero además esto, desde el punto de vista sanitario, no está después apto a ese producto que se saca, esa miel, esa cera, todo lo que vamos a ir sacando de ahí para consumo humano no tiene sanitariamente, no está apto. Y estos elementos, por ejemplo, miren un fondo de colmena lleno de hongo y bueno, después utilizamos, a veces sacamos esto porque desechamos ese fondo, no lo desinfectamos y lo ponemos, como decía yo en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, lo acumulamos en el apiario y ahí entonces estamos haciendo una brecha sanitaria para la transmisión de los agentes etiológicos dentro del mismo emplazamiento apícola. Es decir, cuando tenemos una deficiente higiene en el interior de la colmena, pues estamos comprometiendo la sanidad de la colonia y esto es un elemento importante a tomar en cuenta si queremos hacer una apicultura eficiente con colmenas sanas. Otro elemento a tomar en cuenta, por ejemplo, que eso es la dispersión por ejemplo, panales que sacamos de la colmena, panales enfermos, panales viejos, la colmena tirada en el piso. Es decir, ya nosotros estamos en una etapa productiva de desarrollo apícola que tenemos todos estos elementos que irlo corrigiendo porque de lo contrario no vamos a ser productivos. Y estas cosas tenemos que metérnoslas en la cabeza para cambiar la manera de trabajar la apicultura y poder lograr animales sanos y impedir precisamente estas brechas sanitarias en el apiario. Esto es un apiario que tenemos aquí, un apiario bien manejado, separado del piso, las colmenas bien limpias en su interior, estaban limpias en su interior. Es decir, que estos elementos hay que cambiar la manera en que estamos haciendo hoy la apicultura si queremos tener una apicultura rentable, si queremos tener productividad con colmenas modernas, pero tienen que estar sanas. De lo contrario, no vamos a poder incluso ni ofertar productos diversificados, sí, pero si sanitariamente proceden de colmenas enfermas que no tengan inocuidad, pues entonces ahí vamos a tener dificultad para tener una apicultura moderna con con los resultados esperados. Hay que profesionalizar el sector. Hay que empezar por las buenas prácticas en el apiario. La inocuidad comienza en el apiario y la calidad y la inocuidad no son negociables. Son dos atributos que tienen que tener los productos apícolas que no tienen negociación. La inocuidad no es negociable. Por supuesto, si yo tengo un sector profesionalizado, voy a tener más salud y eso ¿cómo se va a expresar? Con producción. Y este es el nuevo concepto de salud. La expresión de la salud es producción. La sanidad da calidad y da precisamente la confianza al consumidor de los productos de la colmena, prestigia al sector apícola porque estamos llevando al consumidor productos que no tienen riesgos para la salud. Y ahí empieza precisamente el concepto a tener en cuenta de una sola salud. Una salud tiene que ver con todo, con el ecosistema, con el manejo que hace el productor, con las abejas. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hablar también de productividad. La productividad surge
cuando las actividades y recursos destinados al proceso de transformación que hacemos nosotros como apicultores logran agregar valor en los resultados derivados. Tiene que haber una medida económica que evalúa y compara cuántos productos y servicios logramos hacer, la participación de diferentes elementos manejados bajo determinadas condiciones y circunstancias en igual tiempo. Eso es producción, es decir, productividad. Producción obtenida contra la cantidad de factores utilizados. Y si yo tengo un manejo adecuado, tengo buenas prácticas de manejo, voy a tener mayor producción porque voy a tener animales sanos y voy a tener mayores ingresos. Eso me va a generar también mayores ganancias y más confianza en lo que yo estoy haciendo como productor a los efectos del consumidor. ¿Quiénes participan? Participa la fuerza laboral, los recursos humanos que tienen que estar capacitados, la inversión en recursos fijos y de insumos precederos que hace el apicultor, la masa animal, cómo los gastos en mantenimiento de salud, cómo se maneja esa masa animal, el manejo de los recursos naturales, el tiempo invertido para alcanzar las producciones esperadas y, por supuesto, la valoración de los ingresos con los egresos y los éxitos o la aceptación alcanzados por la gestión del trabajo. Si después yo brindo un producto final que no tiene calidad, no tiene inocuidad y no está trazado, entonces yo no voy a hacer lo suficientemente productivo mi sistema. Por lo tanto, es necesario llevar registro. Y miren, ustedes estamos en Costa Rica, miren este dato. Nosotros en el proyecto Salud Apícola hicimos un monitoreo en Costa Rica y cuando vimos los resultados, para que tengan una idea, el 78,7% de los apicultores que participaron no llevan registro. Y ahí tenemos un primer punto a tener en cuenta. De 60 apicultores, el 78,7% no llevaban registro. Bueno, eso fue una muestra quizás pequeña, puede ser que no sea la mayoría de los apicultores de Costa Rica, pero fue lo que nosotros vimos en 60 apicultores. Y eso nos da la idea de que tenemos que eh, atender este detalle, este elemento dentro de los factores a considerar como elemento de productividad. ¿Cuál es el contexto en que hoy estamos desarrollando la apicultura moderna para poder lograr colmenas sanas? Bueno, en primer lugar, crece la población mundial, crece la demanda de alimento, crece la necesidad de colmenas para polinizar porque hay que polinizar una buena parte de los alimentos que el hombre consume y que están dentro de la cadena alimentaria. Por lo tanto, también crece la demanda de productos apícolas en mercado, porque ahora se tiene otros conceptos de salud también con medicina natural, con productos naturales, aumenta la demanda de productos naturales, hay un incremento de apicultores, apiarios y colmenas, porque precisamente todos estos factores conducen a que esto se incremente, pero también aumenta el riesgo sanitario para la especie. Y bueno, no podemos soslayar el hecho de que hay un cambio climático que está afectando los ecosistemas donde los apicultores están interactuando con sus colmenas modernas y hay un impacto antrópico en los ecosistemas. Y todo esto hace que tengamos que hacer más pensada la apicultura moderna para tener animales sanos, productivos y en equilibrio con los ecosistemas y que se exprese con producción. ¿Qué tenemos hoy? Aumento del número de cultivos a polinizar. Esa es una realidad. Tenemos incremento en el consumo y la aplicación de productos agroquímicos. Otra realidad, los productos, cada día están más contaminados los ecosistemas. Pero además hay mayor transhumancia de colmenas. Estamos llevando más los problemas de un lado hacia otro. Y muchas veces ni siquiera los apicultores tienen un diagnóstico real de lo que está pasando, porque hasta ese problema tenemos. Le hemos dejado el diagnóstico a los apicultores cuando
en un mundo cada día más complejo, y entonces los apicultores hacen su propio diagnóstico en la mayoría de los casos. Y después, por consecuencia, tenemos mayor riesgo de contaminación ambiental. La apicultura moderna tecnificada implica más animales, implica más riesgo sanitario, mayor tendencia al uso de medicamentos y, por supuesto, mayor riesgo para la inocuidad. Y, lógicamente, esto es un elemento que introduce una alerta a todos los que producimos alimentos para consumo humano directo, porque los alimentos tienen que ser inocuos y los productos de la colmena tienen que ser inocuos. No pueden tener residuos de productos prohibidos, de sustancias prohibidas. Entonces estamos ante un escenario bien complejo, ¿eh? Un escenario que yo pregunto, ¿es posible manejar el actual escenario productivo como lo hacían nuestros abuelos? Con esta cantidad, mira, esto es una foto de un manejo de colmenas en Canadá. Bueno, es que no podemos seguir haciendo las cosas de la manera que lo hacían nuestros abuelos. Tenemos que repensar la forma en que vamos a trabajar la apicultura para mejorar la condición sanitaria, prevenir las enfermedades y poder lograr los objetivos productivos que tiene el sector. Es decir, cambió el paradigma productivo apícola. Cambió el paradigma porque tenemos más agentes etiológicos también circulando. Tenemos la varroa, que es el principal problema de salud que tiene el mundo hoy, según plantean los especialistas. Varroa, que es un ácaro. Tenemos ahora también circulando el Tropidalax claret, que es otro problema, y la etina tumida, el pequeño escarabajo que está en América Latina presente. Pero no menos importantes son los peligros de las contaminaciones ambientales, tanto industriales como tóxicos, y también el tema de las asperjaciones de productos plaguicidas en los cultivos, que es importantísimo. Pero no menos importante es el uso de productos medicamentosos por nuestra parte, como los apicultores lo utilizan para el control, por ejemplo, el amitraz para el control de la varroa. Es decir, que en todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta porque todo esto está afectando y nos obliga a repensar de la manera en que estamos trabajando para asegurar las exigencias del mercado para los productos de la colmena, bajo el concepto de una sola salud. Son muchas las instituciones mundiales que hoy están señalando regulaciones sanitarias internacionales para la producción y comercialización de alimentos, medicamentos, cosméticos, y todos estos productos de la colmena son materia prima para también la cosmética, no solamente para los alimentos, y es un sector que, por lo tanto, la apicultura es un sector que también está sujeto a estas regulaciones mundiales, tanto por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, como por el Codex Alimentario, por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, nosotros tenemos como sector productivo que cumplir con todas las regulaciones, con este enfoque de una sola salud que integra de una manera holística todas las amenazas que tienen los animales, los seres humanos y el medio ambiente, integrados con la sanidad vegetal, la salud ambiental, y todo esto constituye precisamente el concepto de una salud y una medicina. Y los apicultores tenemos que tener claro, y los que hacemos acá, políticas públicas, los que trabajamos en la academia, tenemos que enfocar esto con esta óptica, con un nuevo concepto de salud y enfermedad. Es decir, ya no se trata de producir y vender, ahora es preciso producir con atributos. Y son estos atributos lo que tenemos que tener presente sin desconocer la necesidad de desarrollar una apicultura rentable y sostenible. No es solamente ganar dinero, no. Es cómo vamos a ofertar un producto de calidad con aceptación y que garantice la vida de los seres humanos sin riesgo. Hay que manejar para esto colmenas modernas sanas, en poblaciones sanitariamente controladas,
sin brechas sanitarias, bajo programas sanitarios veterinarios. Pero fíjense qué paradoja tiene hoy Latinoamérica. Muchísimas universidades en muchísimos países hoy no tienen la asignatura apicultura opcional ni siquiera para la carrera de medicina veterinaria. Es otro desafío que tenemos por delante. Tenemos que tener médicos veterinarios y técnicos veterinarios especializados en salud apícola. Y eso nos está faltando. Ahí tenemos otro punto débil que tenemos que ganar. Nosotros estamos planteándole esto en las reuniones de PANVET, porque realmente necesitamos tener médicos y técnicos veterinarios que permitan eh, hacer una apicultura bajo el concepto de la epidemiología, prevenir, que es mejor que curar. Nosotros tenemos que eliminar todas estas cosas de nuestras colmenas, estas brechas sanitarias, estos panales viejos y deteriorados dentro de la colmena, eh, los cadáveres frente a las piqueras. Nadie deja un perro o una vaca muerta delante en su casa o en un potrero. ¿Y por qué nosotros dejamos cadáveres de abejas que son portadores de agentes etiológicos o mantenemos colmenas en su interior con esta situación sanitaria tan deplorable? Es decir, que tenemos que repensar todas estas cosas. Las brechas sanitarias implican pérdida de la salud y a su vez menos producción y menos productividad. Es decir, mayor riesgo sanitario igual a mayor riesgo para el no cuidado y por supuesto menos producción. Esa es la expresión final de colmenas enfermas en apicultura moderna intensiva. Es decir, cuando nosotros vimos este elemento también en el muestreo que hicimos, en Costa Rica, vamos a ver que vimos, por ejemplo, la idea de que nos transmitían los apicultores. ¿Dónde están las reservas productivas del sector apícola en Costa Rica? ¿Dónde tenemos reservas productivas? En todos estos detalles están nuestras reservas productivas, en todos estos elementos. Para responder esta pregunta, también es preciso conocer las características de los ecosistemas productivos vinculados a las buenas prácticas. Si yo digo que la producción es una expresión de salud, bueno, ¿dónde están estas reservas? ¿Dónde están los ecosistemas productivos donde estamos? ¿Y cuál es la producción óptima que tiene que tener un territorio determinado? ¿Qué producción se debe considerar como óptima? Por ejemplo, en este estudio que se hizo y está publicado por un colega que nos está escuchando y que es autor del trabajo, se vio que la productividad promedio estaba en 23,63 más menos 11,51 kilogramos de miel por colmena al año, con un rango de variación de 8 hasta 60 kilogramos de miel por colmena al año. Esto fue en el área de Valle Central donde se hizo el muestreo en Costa Rica. Claro, la pregunta es esa, porque no todos los ecosistemas tienen las mismas ofertas, pero ¿cómo nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el desafío de la ciencia para lograr ajustar la carga de colmenas a los potenciales melíferos que tienen los territorios con una apicultura sana y que los apicultores manejen esta apicultura sanitariamente apta para que tengan producciones que estén por encima de los 25 kilogramos de miel por colmena que dicen los economistas, dicen los que hacen números, que es el rendimiento promedio estándar que debe tener una colmena moderna para que usted todo lo que invierta lo recupere y le quede un excedente de ganancia. Si usted tiene menos de 25 kilogramos de miel por colmena en un apiario, en una colmena moderna, manejada, algo está pasando. Y la expresión de la salud es la producción. Entonces, producciones subóptimas están diciéndonos que hay problemas y que tenemos que revisar de la manera en que estamos haciendo nosotros nuestra apicultura moderna para que sea sanitariamente y sea colmenas sanas que expresen ese potencial.
Bueno, aquí vemos cómo los rangos de producción estaban en promedio. Este es un dato tomado de las encuestas que se hicieron. Y de 21 a 30 había un rango de productores que sí estaban obteniendo esa producción. Es decir, con una N de 55 más pequeña, pues este fue lo que observamos nosotros en el proyecto de Salva Apícola. Pero eso, así todo, tenemos reservas productivas. Y vamos a ver acá dónde están las reservas productivas y cuáles son los factores que condicionan precisamente la salud de las abejas melíferas manejadas. Nosotros podemos tener todos los agentes etiológicos. Yo decía, bueno, podríamos estar dando un curso sobre los agentes etiológicos, pero más importante que los agentes etiológicos solamente es la prevención y saber cuáles son los factores que condicionan precisamente nosotros tener animales sanos. Lógicamente, en 45 minutos, bueno, no se puede hablar de todo y vamos a centrar la atención en estos tres factores, pero vamos a centrar la atención en algunos aspectos de estos tres factores. El primero, tener abejas reinas sin desviaciones genéticas y fisiológicas y que tenga calidad genética y biológica la abeja que conforma la colmena. Vamos a tener que tener también en cuenta como factor el ambiente, las características ambientales donde estamos colocando nuestras colmenas y, por supuesto, las buenas prácticas de producción. Lamentablemente, reitero, no podemos hablar de todo esto. Cada uno sería 2, 3 días de conversación, pero no es posible. Pero yo voy a centrarla primero en la abeja reina. La abeja reina joven, sana y de calidad genética certificada. Esta es la semilla de la apicultura. Y nosotros tenemos que lograr tener una apicultura manejada con reinas selectas. Si yo tengo una reina selecta, que es capaz de tener más cría, voy a tener más abejas adultas, por supuesto, más alimentos de reserva en la colonia, porque voy a tener más animales para el pecoreo, y esto se va a revertir en un estímulo para que la reina continúe su postura. Y todo eso lo da una buena reina selecta. Hay que tener reinas selectas para tener más salud que se expresa con producción. Los centros productores de abejas reina, esto es una foto de Cuba, por ejemplo. Los centros productores de reina son multiplicadores de lo que se selecciona en el campo. Hay que hacer selección masal, pero para eso necesitamos la academia. Nosotros no somos genetistas, yo no soy genetista, yo no sé hacer genética. Tienen que hacerlo los especialistas que hacen programas de selección para después reproducir estos centros de abeja reina y darle la posibilidad a los apicultores que cambien su reina sistemáticamente. Es decir, tenemos que tener abejas reinas certificadas con un peso promedio que esté establecido según las características de las reinas, de la genética que se está manejando en el territorio. Lógicamente, el peso está, esto hay que renovarlo porque tenemos la espermateca de la reina, los nemaspermos que están ahí se van poniendo viejos, hay que cambiarla sistemáticamente. Nosotros en Cuba cambiamos la reina 2 veces al año porque tenemos un clima tropical donde la reina se desgasta mucho, pero no todos los países hacen ese cambio y necesitan ese cambio, no todos los territorios tampoco. Es decir, la pregunta sería, ¿quién selecciona y certifica hoy nuestras abejas reinas? Tenemos en Costa Rica centros productores de abejas reinas certificados, con reinas certificadas por su peso, por su conducta higiénica, por atributos genéticos. Sería otra buena pregunta para América Latina, para todos nosotros. De nada nos vale que nosotros cambiemos la reina si después esa reina es una semilla que no tiene calidad. Y fíjense que los ganaderos utilizan sementales de calidad. Nosotros tenemos que repensar la manera en que estamos haciendo el cambio de la abeja reina y cómo estamos haciendo la selección de nuestras abejas reina. Esta es una prueba de conducta higiénica que les estoy mostrando un aparatico que hicimos allá en Cuba para facilitar la prueba de conducta higiénica. Esta es una muestra de una prueba sin conducta higiénica
y esta es cuando la abeja tiene conducta higiénica, saca todo lo que se mató, todo, y esas son pruebas que tienen se evalúan por parte de los genetistas, no es el único elemento a tomar en cuenta. Lógicamente hay un grupo de parámetros que certifican la calidad genética de la reina y eso hay que dirigirlo bajo programas de la academia. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, una colmena que tiene en sus abejas conducta higiénica transmitida por la selección que se hizo de su reina, pues miren, aquí se ve cómo las abejas pues trituran las paticas, el idiosoma de la varroa, matan las varroas y eso es un elemento a tomar en cuenta porque disminuye la presencia de varroa en las poblaciones de abejas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Otro factor a tomar en cuenta es el ambiente. ¿Dónde ponemos nosotros nuestras colmenas? No es lo mismo poner colmenas aquí que poner colmenas aquí, porque las condiciones del ecosistema no son las mismas. Por lo tanto, la carga de colmenas es otro problema que tenemos que resolver en América Latina y que tenemos que fijarnos en definitiva, en todos los países nuestros. ¿Qué cantidad de colmenas ponemos en un territorio? Yo, si tengo un potrero donde me caben 20 vacas, no puedo meter 200. Y me pregunto, ¿estamos calculando los potenciales melíferos disponibles en los radios de vuelo económico de las abejas con respecto a la carga de colmenas que llevamos y ubicamos en ellas? Pero si es que no tenemos ni siquiera bien censado todos nuestros apiarios, todas nuestras colmenas. No se trata de censar unos o dos apiarios. No, tenemos que tener todo registrado. Nosotros en Cuba tenemos georreferenciada toda la apicultura que está presente en un territorio. Esto que nos permite hacer la gestión del riesgo sanitario y la gestión del riesgo ambiental. Y muy por arriba les estoy mostrando una foto satelital de un estudio que se hizo en el mayor humedal del Caribe, en la Ciénaga de Zapata, después de un incendio forestal. Miren, para que ustedes vean qué pasa. Nosotros en esta lineecita blanca que vemos acá, esa es una carretera. Alrededor, en este territorio, caben unas 20.000 colmenas en un momento determinado del año porque es un momento en que hay una explosión productiva de plantas que son propias del humedal, de la ciénaga. Pero después usted tiene que sacarlas, porque si las tiene ahí se les mueren. Hay una época del año en que no hay ni polen ni néctar ahí. Bueno, hay 20.000 colmenas en un momento determinado. Pero ¿qué nos pasó en un año determinado? Hubo un incendio forestal y apareció esta deforestación en ese territorio. Ya ahí no cabían 20.000 colmenas. Y cuando nosotros después, este territorio se fue regenerando, pero en el momento que ocurrió el fenómeno del incendio, ya no se puede poner esa misma cantidad de colmenas. Y yo me pregunto, ¿cuántos incendios forestales no tenemos y enfrentamos en América Latina? Y los apicultores no siempre tenemos claridad de dónde podemos poner con más eficiencia nuestras colmenas para mantener el equilibrio del que hablaba anteriormente. Entonces hay que tener presente el radio de vuelo económico de las abejas, que es aproximadamente 3 kilómetros. Los insectos todos tienen un radio de vuelo que está estimado en función del valor energético de los nutrientes que tiene y de la oferta que tiene en el ecosistema. Hay que tener presente ese radio de vuelo económico que es mayor o menor en dependencia de las ofertas que tenga el ecosistema. Si yo tengo esto señalado, aquí esto es una representación supuesta, pues yo voy a tener claridad de cómo se interceptan los radios de vuelo y dónde están los mayores riesgos sanitarios y los mayores riesgos desde el punto de vista del ecosistema, de los factores que puedan estarme afectando en los ecosistemas para poder tener producciones, producciones rentables. Y yo me pregunto, ¿es posible en las condiciones actuales realizar la gestión del riesgo y ambiental
si no tenemos conocimiento de todos los apiarios y de todas las colmenas que están ubicados en los territorios que estamos trabajando, si no tenemos conocimiento de cuál es la flora melífera que tenemos y la proximidad que tenemos entre colmenas, entre apiarios. Y miren ustedes qué cosa tan interesante. Cuando hicimos la encuesta, el trabajo este en Costa Rica, según la fuente que entrevistamos, un 56 apicultores nos decían que sí tienen cultivos próximos el 93,3% de los apicultores encuestados. Quiere decir que los apiarios de la mayoría de los apicultores que encuestamos tienen cultivos próximos a distancia. La distancia está a menos de 1 kilómetro en la mayoría de los casos. Y cuando vimos aquí, por ejemplo, estamos hablando de café, que es el cultivo, uno de los cultivos de mayor relevancia y que lleva polinización por las abejas y que las abejas interactúan con esta planta. Es decir, que cuando se hace una evaluación de los productos agroquímicos también que se están aplicando en el café, estamos en riesgo aquí con la proximidad que tenemos en estos emplazamientos. Pero eso mismo pasa en otros países, en la mayoría y en otros territorios. Tenemos cultivos próximos, pero si no tenemos mapificada la apicultura, ¿cómo vamos a hacer la gestión del riesgo e impedir que se contaminen nuestros productos de la colmena cuando el agricultor vaya a aplicar un agroquímico, por ejemplo? Entonces hay que tener este elemento en cuenta. Pero la pregunta, reitero, ¿está georreferenciada toda la apicultura de nuestros territorios? Todo lo tenemos en mapas de escala 1 en 50.000. Tenemos claridad para después poder hacer una proyección de medidas para el riesgo sanitario y conocer las áreas focales, las perifocales y las áreas amenazadas y poder hacer una estrategia sanitaria adecuada con una visión de prevención. ¿Qué nos está pasando, por ejemplo, con la varroa? Hay apicultores que aplican medicamentos en una fecha, otros en otra, y entonces no se ponen de acuerdo y las barroas de un lado van para el otro y del otro. Y o si no, trasladamos colmenas de un lado para otro llenas de barroa y entonces, o con otras enfermedades bacterianas y micóticas, con virus, y entonces estamos llevando el problema de un lugar a otro, pero si no tenemos georreferenciada la apicultura, no podemos prevenir. Es decir, esta es una herramienta que nos permite adecuar la carga de colmenas a los potenciales melíferos, realizar la gestión del riesgo sanitario y ambiental, conciliar los intereses agrícolas y apícolas, asegurar la trazabilidad y proyectar las producciones a obtener según la flora melífera disponible por meses y territorios. Vamos a suponer que yo tenga una empresa, por ejemplo, productora de medicamentos y quiera que yo le suministre un propóleo con determinada característica. Tengo que saber cuál es la flora melífera que tengo en el territorio para poder también proyectar el suministro de la materia prima que me está pidiendo esa industria. Es decir, cuando vimos esto allá, específicamente en Costa Rica, vimos que el 70,1% de los apicultores monitoreados tenían otros colmenares cercanos a los suyos, a distancias inferiores a 2 kilómetros, que eso representa el 65% de los casos. Este es el mapa que sacamos del trabajo del proyecto con la georreferenciación. Esto es válido no solamente para Costa Rica, esto es válido para toda América Latina, para los amigos de Guatemala que nos están escuchando, los amigos de Perú que nos están escuchando. Es decir, esto es válido para todos porque es una necesidad de una apicultura moderna para que tenga colmenas sanas bajo condiciones actuales, porque el paradigma cambió, lo que nos hemos cambiado hemos sido nosotros. Esto, miren qué interesante, esto es un calendario apícola hecho en Honduras. Esto también nos permite organizar las labores apícolas y saber cuándo es que voy a cosechar, cuándo tengo que dar alimentación proteica, es decir,
que todo esto tiene un sentido importante. Dentro de las cosas que, bueno, estamos viendo, miren, también están las buenas prácticas. Cuando el apicultor reemplaza a la abeja reina. Y fue muy grato ver cómo hay un porciento muy grande de apicultores en Costa Rica que cambian reinas. Con el problema de que sabemos que tenemos que mejorar el tema de la genética, pero es importante que haya ya un precedente de que los apicultores en Costa Rica cambian sus reinas y lo hacen anualmente la mayoría. Pero tenemos un 23% que no la cambia. Y ahí tenemos un nicho de reserva productiva y que tiene que ver después con la condición sanitaria que va a haber en ese ecosistema que estamos manejando. Decir, es muy interesante la publicación del profesor Calderón, donde se vio dentro de las buenas prácticas, y yo no puedo, les decía, no podemos abarcar todos los factores que están recogidos en esta presentación sobre las buenas prácticas, son muchas. A ver, tendríamos que hablar también de la alimentación y de todo un grupo de factores de las buenas prácticas, pero voy a, como decimos, a hincarle el diente, como se dice en Chile. Voy a hincarle el diente a 3 aspectos fundamentales. Bueno, ya hablamos del cambio oportuno de la abeja reina. Vamos a hablar de la composición de la colmena moderna y del número de panales que tienen que tener cada una de las cámaras, la cámara de cría, la primera alza. Esto es una tecnología, hay que saberla manejar. Si yo tengo colmenas más débiles, voy a tener aumento de la tasa de infestación por varroa, cosa que se estudió allá y que está publicado en este link que les estoy compartiendo. Y por lo tanto, si tengo mayor tasa de infestación por varroa, voy a tener mayor circulación de virus. Tengo que tener cámaras de cría con 10 panales. Cuando tengo menos de 10 panales, voy a tener colmenas más débiles, me va a aumentar la tasa de infestación por varroa y hay una mayor circulación de virus. Si tengo menos de 10 panales, voy a tener menos reserva de polen y disminución del área de cría y voy a tener una colmena débil. Es decir, que todo esto está relacionado. Tengo que tener 10 panales siempre en una cámara de cría. El segundo cuerpo, cuando estoy creciendo con la colmena moderna, el segundo cuerpo viene siendo una segunda cámara de cría, pero esa tiene que tener 9 panales. Yo no puedo crecer con 5 panales ahí. Tiene que tener 9 panales. Y bueno, si estoy creciendo porque voy a producir, ese es el alza melaria, el tercer cuerpo, ese puede estar en 8 panales porque ahí voy a buscar que entonces engrose el panal y sea 2,2 kilogramos de miel lo que tenga cada vez que saco un panal del alza melaria. Es decir, pero ojo, quiero hacer énfasis, la cámara de cría siempre con 10 panales. Nosotros hemos abierto colmenas en casi todos los países que trabajamos con cámaras de cría, incluso a veces hasta con 5 panales. Y eso no es posible en la colmena moderna. Y eso es elemento importante para perder la salud. El otro aspecto, ¿con qué realiza la desinfección? No podemos darle mucho tiempo al tema, pero el 60% de los apicultores que encuestamos en Costa Rica no desinfectan. Imagínense ustedes, es como si yo no me bañara, no nos bañáramos, o si nos bañamos y no nos cambiamos la ropa. Estamos circulando el problema, entonces aumenta el número de agentes etiológicos circulando en la población y esto no me condiciona a prevenir o impedir la propagación de las enfermedades. Yo tengo que tener un método de desinfección efectivo que nosotros lo podemos compartir con ustedes en próximos encuentros. Es decir, que el 60% esto es un peligro para la apicultura moderna e intensiva que estamos desarrollando. Y otro aspecto en la que quiero hacer énfasis es en la calidad sanitaria de la cera que estamos sacando y que vamos a utilizar después para la producción de lámina. La cera
bien clasificada desde su origen, desde el apiario, forma parte de la trazabilidad en la apicultura moderna. Es decir, ¿quién certifica hoy la calidad y la inocuidad y también la trazabilidad de la cera materia prima que destinamos a la producción de láminas de cera? Si se sabe que el 80% de la cera que se produce se recicla en la apicultura. Es decir, hay que impedir las brechas sanitarias en todos los puntos de la cadena y realmente la cera hoy es un punto crítico en la cadena productiva. ¿Quién certifica la inocuidad, la calidad, la trazabilidad de las láminas de cera estampada que se comercializan? Muchas veces hasta está contaminada con parafina o la contaminan con grasas de origen vegetal, de origen animal. Esto es un punto crítico y tenemos que buscar los que trazan políticas públicas, los que chequean todas estas cosas, cómo vamos a resolver este problema en América Latina. Esto forma parte de la trazabilidad. Y bueno, para hacer algunas consideraciones resumiendo, la apicultura tecnificada necesita integrar los resultados de la academia al campo. Nosotros hicimos el estudio de lo que vimos en el campo, pero bueno, ¿cómo lo vamos a integrar? Aquí están las ideas de cómo tenemos que integrarlo. Tenemos que ir poco a poco acorralando estos problemas. Ya tenemos las amenazas, las debilidades, pero tenemos también fortaleza. Tenemos fortaleza porque hay instituciones que están trabajando en función de la capacitación y de la profesionalización del sector. Hay que alcanzar la profesionalización del sector sobre base científica, preparación técnica, actualización de los conocimientos y la competencia del capital humano. Y la georreferenciación es un paso estratégico. Nosotros los que hacemos ciencia tenemos que lograr la georreferenciación en la apicultura si queremos tener una apicultura moderna, intensiva y sostenible, con políticas públicas robustas que nos conduzcan precisamente a que esto se logre. Con apicultores asociados, la asociatividad es fundamental para transmitir las ideas. Entonces, bueno, por aquí va las ideas que quería compartir con ustedes. Creo que es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso lo dijo Einstein. Tenemos que pensar que la apicultura moderna manejada necesita hombres de ciencia y solo así es posible pensar en el desarrollo sostenible y sustentable del sector. Hasta aquí, no sé si me habré pasado de tiempo. Eh, bueno, estoy a su disposición para las preguntas y el intercambio. Yo creo que el profesor Calderón nos puede también ilustrar en las ideas que he estado compartiendo. Y bueno, les doy a ustedes la palabra. Doctora, muchísimas gracias. Excelente disertación. Vamos a tener dos momentos. Bueno, Rafael quería compartir también parte, hacer un comentario con respecto al estudio este que usted menciona en su presentación. Y después de esto vamos a abarcar las consultas que tenemos acá, bastantes interesantes que tenemos acá en el chat. Adelante, Rafael. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias, doctora, por la presentación tan excelente, ¿verdad? Como mencionas, hay muchos datos de Costa Rica, ¿verdad? Alguna gente me ha estado preguntando aquí por el WhatsApp sobre este proyecto, ¿verdad? Nada más mencionar así muy brevemente, ¿verdad? Porque con Paola habíamos acordado más bien como presentar el proyecto, ¿verdad? Pero en otro momento será. Y este proyecto lo desarrollamos entre el 2019 y el 2020 en la región occidental de Costa Rica, ¿verdad? Ahí muestreamos 300 colmenas en el 2019 y luego en el 2020 con la pandemia mostramos 155, ¿verdad? Y la idea principal era hacer un estudio epidemiológico para ver factores de riesgo, ¿verdad? Asociados a la parte sanitaria de las colmenas. Entonces, como usted lo mostró por ahí, ¿verdad? Analizamos todas las colmenas de la cámara de cría, bueno, toda la composición de cría, etcétera. Analizamos los niveles de infestación de varroa. También por mi cuenta analicé la nosema, el escarabajo, la cariosis, etcétera, ¿verdad? Y tal vez dentro de algunos factores, bueno, para no repetir los que ya usted presentó, uno de los que más me llamó la atención, uno de los factores principales asociados, digamos, con bajo niveles de varroa, fue, por ejemplo, la parte de capacitación. Observamos que apicultores que participaban en más capacitaciones
tenían menores niveles de infestación de varroa, por ejemplo, lo cual es un resultado bastante promisorio y bastante positivo, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo para el control sanitario, ¿verdad? En este caso del ácaro varroa. Y aparte totalmente, digamos, algo que mencionó por ahí, ¿verdad? Es la participación de los veterinarios. Realmente yo, bueno, he trabajado como en acuerdo con la Escuela de Medicina Veterinaria de Costa Rica, ¿verdad? Y hemos recibido algunos estudiantes para hacer tesis. Yo he participado en algunos congresos, ¿verdad? Tratando de entusiasmar a los veterinarios con esta área, ¿verdad? Y creo que es un trabajo que hay que hacer siempre, constantemente, ¿verdad? Para poder involucrarnos un poco más en este ámbito de las abejas. Y casualmente, bueno, yo estuve en un congreso de Apimondia, ¿verdad? Este año, y ahí se creó una comisión nueva en la que yo participo, ¿verdad? Sobre la participación de los veterinarios en la parte de la apicultura. Entonces yo creo que son como pequeños pasos que vamos dando, ¿verdad? En esa línea, ¿verdad? Desde la parte epidemiológica, que es tan importante, ¿verdad? Y la parte, obviamente, de salud, que se abordó muy, muy ampliamente. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Rafael. Partimos con las consultas y menciona Jessica que ella es de México, del estado de Michoacán. Dice que las hormigas son muy común verlas en las colmenas, que además del problema con las feromonas, si propagan algún patógeno o cómo pueden contaminar la miel, subproductos de la colmena. Interesante pregunta. Sí, es un disturbio. Las hormigas son un disturbio en el interior de la colonia. Desorienta la colonia, desorienta el enjambre. Disminuye la productividad, porque lógicamente también la hormiga los, está consumiendo, hay algunas que son hasta carnívoras, ojo que las vimos en Colombia, que se comen y entonces disminuye la población de abejas tremendamente. Pero además están comiendo de las reservas de alimento de la colonia. Se comen la cera, perdón, se comen el polen, el pan de abeja que está almacenado pero también consumen néctar, la miel, porque están ahí porque están buscando alimento precisamente, porque además se están protegiendo, tienen ahí una temperatura adecuada, una humedad adecuada, entonces es es un elemento contaminante y dispersa las esporas de los agentes etiológicos. Dispersa de un lado a otro. Miren, un estudio lo más interesante que se hizo con la polilla. La polilla de la cera disemina, distribuye dentro de la colmena la espora de la loca americana. La traslada de un lado para el otro. Y entonces va contribuyendo precisamente al aumento de la tasa de infestación de animales, de los animales con el agente teológico, en este caso con los esporos de la loque americana, entonces del Paenobacillus larvae. Entonces, lógicamente, si yo tengo esa hormiga, también estoy propagando con la hormiga sobre su cuerpo, tropieza con la espora, tropieza con la espora del hongo, tropieza con la espora se le pega a su cuerpo y lo lleva de un lado para otro y aumenta la infestación que tiene la colonia. Todos los apicultores, como dice la persona de México que está preguntando, en todos los países de Latinoamérica, lamentablemente, sobre todo en los países con climas tropicales, en las áreas tropicales, vemos hormigas dentro de la colmena. Cuba no está exenta, Cuba tiene hormigas dentro de la colmena también. Es un problema que tenemos que ver cómo lo vamos a enfrentar, pero no puede ser con plaguicidas. Tenemos que enfrentarlo con colmenas fuertes, tenemos que enfrentarlo eliminando los nidos de hormigas alrededor de los emplazamientos, poniendo buenas bases, no tirando las colmenas en el piso. Yo he visto colmenas en el piso puestas en apiar en muchísimos lugares que no le ponen un soporte a la colonia. Pero además, a veces utilizamos soportes que lo que hacen son criar un criadero de bichos. Yo he visto
colmenas puestas sobre cajas de cerveza o cajas plásticas de refresco. ¿Qué pasa? Que en países tropicales donde hay culebras, hormigas, cucarachas, ratones, sapos, pues es un criadero que está debajo de la colmena y que estamos potenciando que después ellas se metan dentro de las colonias más débiles y hagan ahí su reproducción. Es decir, que todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Tenemos que cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas. Yo me alegro muchísimo, profesor Rafael, que usted haya hecho esa intervención, porque el resultado que ustedes tuvieron en el proyecto cuando se estaba haciendo el muestreo, y me alegra muchísimo de que vayan a tener una sesión específica para presentar los resultados del proyecto, la capacitación demuestra con lo que usted nos está diciendo que es un elemento fundamental, que es fundamental porque se correlaciona perfectamente el hecho de que los apicultores mejor capacitados, con mejores prácticas, tenían menos tasas de infestación por varroa, tenían menos problemas sanitarios dentro de su colmena. Entonces, bueno, no sé si satisface la respuesta. Y tenemos una consulta de Luis, dice, buenas tardes, excelente presentación, doctora. ¿Cuál es su opinión en relación a su disertación que las abejas africanizadas tienden a ser más resistentes a las enfermedades, por tanto dan un plus en relación al manejo de producción y por qué entonces la baja productividad en el país? Ya, también muy interesante el tema. A ver, la abeja africanizada tenemos que hacerle genética igual. Hay que hacer genética de selección de las menos enjambradoras, de las menos evasivas, de aquellas africanizadas que son menos defensivas, que tienen mejor conducta higiénica. Pero claro, por qué la abeja africanizada en estos momentos no tiene igual rendimiento y no tiene un alto rendimiento? Son muchos los factores. No podríamos abordar aquí una respuesta que fuera en una sola dirección. No, es multidireccional, porque tenemos el factor genético, pero también tenemos el factor del hombre y de la falta de adecuación de la carga de colmenas a los potenciales melíferos. Tenemos el factor de la desinfección. Yo quisiera poder llevar como cosa fundamental de mensaje el hecho de que tenemos que cambiar la manera de ver la apicultura. No podemos verla, el problema sanitario de la apicultura hoy, la apicultura moderna manejada, que son colmenas que tienen son colmenas modernas que tienen una tecnología de manejo. Tecnología de manejo que no se la estamos dando bien, porque llegó la abeja africana, la abeja al continente, llegó el sistema moderno en 1800, en la época de la conquista, esta entrada de colmenas modernas que vinieron de Europa y también de los Estados Unidos, se cambió la manera de manejar la apicultura y resulta ser que nosotros estamos haciendo la apicultura sin tener una tecnología bien hecha. Tenemos que cambiar la manera en que la estamos haciendo. Y por eso la respuesta no puede ser en una sola dirección. Todos estos factores que yo fui mencionando, todo tiene que ver con esa falta de rendimiento y productividad que hoy tenemos en la apicultura, no solamente de Costa Rica, de toda Latinoamérica. Tenemos que ir acorralando los problemas hasta lograr, poco a poco, de lograr productividad, de rendimiento que estén por encima de los 25 kilogramos de miel por colmena como promedio. Pero por encima de 25, estoy hablando de tener 30 o 40 como media nacional. Por ejemplo, nosotros en Cuba tenemos 55 kilogramos de miel por colmena como promedio al año.
Y cuando yo estoy hablando de kilogramos de miel por colmena y al año, como rendimiento promedio nacional, estoy incluyendo colmenas que se ubican en lugares menos provechosos desde el punto de vista productivo porque tienen una flora melífera menos abundante con respecto a otros territorios que tienen rendimiento muy alto. Incluso tenemos áreas de hasta 140, 150 kilogramos de miel por colmena al año. Pero eso, ¿cómo se logra? Con tecnología. Se logra con ciencia, con apicultores profesionalizados, con sistemático cambio de abeja reina, pero abeja reina certificada, abeja reina genéticamente selecta. Y bueno, que tengan certificación. Y esto es un conjunto, hasta la lámina de cera que se produce en Cuba está certificada, tiene trazabilidad. Eso tenemos que lograrlo. Que las láminas de cera que estamos insumiendo en el proceso productivo apícola tengan calidad. Los elementos de colmena tienen que tener medidas exactas. No podemos seguir haciendo cajas de colmena sin medidas. Ese es el esqueleto de la colmena. Esos son los huesos del esqueleto de esa vaca. Y la colmena es una vaca. Viene siendo como, es un macroorganismo que funciona de una manera coherente. Y nosotros tenemos que cambiar, sinceramente, tenemos que cambiar el enfoque. No sé si responde, pero bueno, lamentablemente no puedo citar un solo factor, es multifactorial, lo dije desde el principio. La salud es un efecto multifactorial. Y sobre esa línea hay varias preguntas que iban sobre ese eje y creo que ha sido claro en la presentación también y ahora con esa aclaración de que no es un factor único que se habla en el tema de área por donde se pone el apiario o el índice de producción, sino que se debe a una combinación. Entonces voy a continuar acá con algunas de las consultas que nos realizan menciona aquí don Jorge Cándido, en regiones áreas en el noroeste del Brasil es muy común la apicultura migratoria. ¿Cuál es la forma más eficaz de mitigación de riesgos sanitarios en este caso, una vez que la escasez de pasto apícola es una realidad presente? Bueno, ahí es, ahí intervienen las políticas públicas. Ahí intervienen las políticas públicas porque los traslados de colmenas tenemos que verlo de otra manera también. A nadie se le ocurre trasladar vacas tuberculosas o con brucelas de un lado para el otro. Empezando porque el diagnóstico en muchos países, en la mayoría de los casos, lo hacen los apicultores. Y ahí está un primer problema que tenemos que resolver. ¿Cómo hay que tener políticas públicas para formar médicos médicos y técnicos veterinarios que sean los que se ocupen de realizar ante la sospecha de una enfermedad la confirmación del diagnóstico? Porque el diagnóstico tiene una metodología que se sigue incluso hasta para los humanos. Tenemos que cambiar efectivamente el método de hacer el diagnóstico, pero también la autorización de los traslados. ¿Quién autoriza los traslados? Si yo no tengo bien identificado dónde están todos los apiarios, dónde están las colmenas, quiénes son los dueños, cómo se van a mover y no tengo una política pública trazada para no mover colmenas enfermas y cualquiera traslada colmenas de un lado para el otro, una colmena moderna enferma, está dispersando los agentes etiológicos por todo el territorio y hay que tener políticas públicas que controlen, que tengan precisamente autorizos y que regulen los traslados. Eso es otro elemento que nos está faltando, el tema de los traslados. Fíjense, ya tenemos varios factores. Tenemos que no tenemos georreferenciada toda la apicultura. No tenemos bien claro el diagnóstico y no tenemos el control de los traslados. Y si no tenemos todo esto y además de eso no tenemos un estudio de la flora melífera
y de los potenciales melíferos, con la academia apoyándonos, y no tenemos políticas públicas para hacer esto, ¿qué nos está pasando? Tenemos una apicultura moderna, sana. Ahí están las reservas productivas. Ahí está donde tenemos los problemas de que no estamos asegurando la inocuidad y la trazabilidad de los productos apícolas. Ahí está la pérdida económica que tienen nuestros productores. Tenemos que cambiar. Estamos, es un reto para la ciencia hoy cambiar todo esto. Para la ciencia, para las asociaciones de apicultores, para los que tienen que trazar políticas públicas, para las instituciones internacionales. Entonces, estamos exigiendo calidad, inocuidad y regulaciones internacionales para tener una salud, una sola salud. Bueno, pero yo te doy el pájaro, pero ¿quién me da la jaula? ¿Quién me dice cómo voy a resolver el problema? Las instituciones, los científicos tenemos que hacer ciencia, pero también darle una respuesta de solución a los apicultores y al sector apícola productivo, porque la apicultura es un sector estratégico desde el punto de vista económico para la seguridad alimentaria. Entonces, los políticos tienen que ponerse de acuerdo. Por eso yo decía, tiene que ver hasta con la política. Los políticos tienen que darse cuenta de que el sector apícola es estratégico, que no es un sector cualquiera y que hay que garantizar precisamente eh, hacer una apicultura racional, moderna, pero con colmenas sanas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que unirnos todos, tenemos que unir el pensamiento y cada cual lo hará según las características sociopolíticas y culturales de su país. Pero bueno, pero hay que hacerlo, hay que cambiarlo. Y de lo contrario no vamos a tener apicultura sana. Ese es el desafío. Ahí está el desafío. Sí, ciertamente. Vamos a concluir con dos consultas más que tenemos acá. Y bueno, don Jesús Villatoro menciona excelente presentación y consulta que cuando se habla de la economía circular, que precisamente es un término también que está cada vez más en boga, de reutilizar al máximo los insumos y materiales, ¿cuál sería su recomendación al respecto? ¿Que esto puede ser contraproducente? Yo no sé si la pregunta va encaminada a reutilizar los insumos. Bueno, en Cuba, voy a hablar de los insumos, voy por ejemplo, a poner la atención en reutilizar los elementos de colmena de madera. Pero si no hacemos la desinfección, tenemos que empezar por aprender a hacer desinfección. Porque la desinfección se hace en función de las características de la gente que queremos eliminar. Y hay que tener presente que en la apicultura hay agentes etiológicos que son termorresistentes, que hacen formaciones de esporos para resistir condiciones adversas y que los métodos de desinfección se establecen en dependencia de la superficie a desinfectar, del agente etiológico que se quiere eliminar o de los agentes que se quieren eliminar para garantizar que no haya un nivel de agentes circulando en ese medio que desequilibre las posibilidades de combate que tenga ese organismo frente a estos agentes etiológicos o frente a estos gérmenes. Pero si ya puse ahí, les puse un ejemplo, no sabemos hacer la desinfección. Tenemos que hacer desinfección, adecuar la desinfección a las características de los agentes etiológicos que circulan en las poblaciones apícolas. Entonces hay que estudiar primero cuáles son los agentes etiológicos que están circulando. Por ejemplo, tenemos hongos, las ascoferas, tenemos nocemas, tenemos las loques, los virus que están asociados a varroa, que son los pobrecitos los menos resistentes. Ellos, pobrecitos, mueren con bastante poco, pero las bacterias son un problema
y los hongos son un problema. Y si encima de eso estamos reciclando cera que no sabemos de dónde viene, del Toro, tenemos un reto pero grande en el tema de reciclar, en el tema de la economía circular. Fíjense cómo todo tiene relación hasta con las políticas públicas. Es decir, cuando vayamos a enfocar la ley apícola de un país, tenemos que lograr que se vinculen a ella los que hacen políticas referidas a medio ambiente. Reforestación, que tiene que ver después con la manera en que nosotros vamos a utilizar esos recursos. Tiene que ver con todo un conjunto de elementos que nos permita después tener una proyección de economía circular. Hay que hacerlo, no hay de otra. Pasarán años sin que nosotros logremos alcanzar, cubrir todas estas expectativas. Pasarán años, tenemos que formar médicos, tenemos que formar técnicos, tenemos que hacer leyes, tenemos que hacer un acompañamiento a las asociaciones de apicultores. No podemos dejarlo solo. Es el reto que tiene la academia. Hay que hacer investigaciones que le den respuesta a los problemas que tienen los apicultores. Ah, tenemos que, por ejemplo, estudiar la flora melífera de los territorios. ¿Cuáles son sus aportes? Tenemos que estudiar el peso promedio de las abejas reinas nuestras. Tenemos que hacer genética. Es decir, es una suma de factores que conducen también después a poder tener una actividad circular en la apicultura. Hay que hacer desinfección, hay que estudiar los métodos de desinfección adecuados a las características de cada territorio, de la necesidad que tienen los apicultores. Pero hervir los materiales apícolas, por ejemplo, si es esa la pregunta, hervir los materiales apícolas en la apicultura, eso no resuelve. Usted raspa, disminuye, usted con raspar, hacer la parte mecánica de la desinfección. Perdón. Usted raspa los materiales, quita un poco y baja la circulación de agentes. Pero realmente la desinfección hay que establecerla en la apicultura de la manera que lleva. Hay que hacerla. Y digo desinfección de los elementos de madera, pero estamos hablando de las copas cerdas. Por ejemplo, los que hacen producción de jalea real o en centros de reina. ¿Cómo se desinfectan los elementos plásticos? Estamos haciendo desinfección de elementos plásticos. ¿Cómo se hace? Y las agujas de traslarve. ¿Cómo las mesetas donde se hace el trabajo del traslarve en los centros de reina? ¿Cómo estamos utilizando nosotros los elementos? Yo quiero reutilizar, sí, pero ¿cómo voy a hacer la desinfección? ¿Cómo voy a romper la cadena epidémica? ¿Dónde están mis brechas? ¿Cómo lo voy a resolver? No sé si, Paola. Excelente. Sí, aquí nos tocó. Muchísimas gracias, don Jesús. Y finalizamos con esta consulta que habla de una frase que usted mencionaba sobre la semilla de la apicultura son las reinas. Necesariamente el manejo de la genética de la apicultura del país debe ser coordinado y registrado, bueno, desde la academia con infraestructura, especialización, programas a largo plazo. ¿Cuál sería su opinión y recomendación al respecto? Pues a veces el gremio importa reinas según ciertas características, pero sin selección. Políticas públicas. Insisto en las políticas. Tiene que haber, miren, en todos los países hay una autoridad competente. Está fijado por acuerdo internacional con la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal. Cada país tiene, ustedes tienen es el SAC, ¿cuál es el de la autoridad competente de Costa Rica? Ahora, ayúdeme, profesor Calderón, o Es el ustedes. MAC, pero es el SENASA, que es del Ministerio de Agricultura y SENASA. Ganadería, y está el Servicio Fitosanitario del Estado también, que está en esta parte de importaciones. Exacto, es decir, sí. Gracias, Paula. A ver, ustedes tienen
la autoridad competente. La autoridad competente es la encargada de establecer las reglas del juego. Y esas reglas se establecen en función precisamente de impedir la entrada de agentes etiológicos exóticos o de aquellos que, siendo endémicos, puedan correrse el riesgo de ser cepas más virulentas. Hay regulaciones para impedir la entrada de agentes etiológicos exóticos, como por ejemplo regulaciones que impidan la entrada de Tropidioides claret, un problema que está presente en Europa en estos momentos. De la vespa velutina, por ejemplo, que afecta, es un véspido que afecta a las abejas, que está afectando a la apicultura, por ejemplo. Y bueno, hay regulaciones, no se puede trasladar reinas sin control veterinario. Y por esa razón, en los puertos y aeropuertos, en los puntos fronterizos de los países, existen regulaciones marcadas por la autoridad competente para hacer la revisión del equipaje y que estas cosas no pasen. Muchas veces hay apicultores que se meten en una cajita de fósforo o de cigarro una reina porque dice, no, la estoy trayendo la mejor reina del mundo. No, eso no es así. Porque usted cuando está trasladando reinas de un lado para el otro está corriendo un riesgo sanitario. ¿Cómo entró precisamente, por ejemplo, cómo llegó Varroa al continente? ¿Cómo llegó el escarabajo, el pequeño escarabajo de la colmena, el pec, el Aetina tumida? Bueno, con lotes de fruta sin control. Precisamente por eso es que tienen que haber regulaciones y los apicultores tienen que tener conciencia de que no se pueden hacer traslados sin control veterinario, sin control de la autoridad competente. Y esto hay que manejarlo a través de eso, precisamente, cumplir con las regulaciones que en ese sentido tiene el país. Entonces, el mejoramiento genético no se logra con una abeja reina que yo traiga, ni con 10, ni con 25, ni con 1000. El mejoramiento genético es un trabajo de tiempo. Mejorar las abejas africanizadas que tenemos hoy, que estamos manejando hoy, lleva un trabajo de genética sostenido. Necesitamos los estudios de los académicos, de los que hacen genética. Hay que estudiar las características genéticas que tienen nuestras abejas hoy, porque no en todos los territorios la genética de la africanizada es igual. No es pareja. Unas están más africanizadas que otras. Unas tienen una conducta diferente a la otra. Nosotros estábamos trabajando con el profesor Porrini. Lo vimos, logramos poner en contacto, por ejemplo, Guatemala con el profesor Porrini. En Argentina se están haciendo muy buenos estudios. Ustedes han tenido asesoría de especialistas argentinos en tema de genética, pero hay que establecer una política de cómo vamos a organizar el tema de la genética, cuáles son los pies de cría que tienen los criadores de reina en los centros productores de abejas reinas, quién los certifica, cómo son los zánganos, qué características tienen los zánganos. No tenemos ni siquiera identificadas las áreas de congregación de zánganos, otro problema. ¿Por qué? Porque si no tenemos georreferenciada la apicultura, no sabemos si el centro de reina donde lo estamos poniendo tiene riesgo de cruzamiento con determinadas líneas de zángano que van a acoplarse con la reina en el área de fecundación. Entonces, ¿quiénes son los que están fecundando? ¿Qué zánganos son los que están fecundando nuestra reina? La inseminación instrumental no es el Ave María, la vara mágica todavía, porque incluso los productores de abejas reinas no todos inseminan. Es decir, tenemos que tener los pies de cría selectos y hay que hacer programas de selección bajo esquemas territoriales.
¿Satisface la respuesta? Doctora, ¿Algún? definitivamente eso es un tema que nos tiene, ¿verdad? Tan absortos que deberíamos de verdad programar para el próximo año ya un ciclo más frecuentes, incluir, como decía el doctor Calderón, información más amplia sobre el trabajo que se realizó acá en Costa Rica, integrar también a parte de los grupos de apicultores, integrar también a organizaciones del gobierno que están también como parte de los responsables o los actores en el sistema apícola nacional, bueno, internacional, regional. Y creo que de acá en adelante nos quedan muchísimas lecciones, muchísimas anotaciones para continuar aprendiendo, para continuar el accionar de un área que nos apasiona a todos, que es el manejo de abejas. De corazón, de parte del Centro de Investigaciones Apícolas, agradecerle profundamente su disposición para poder compartir esta tarde y por supuesto también a los participantes que estuvieron hoy con todos sus aportes. Muchísimas gracias y informarles que esta presentación va a quedar grabada, la vamos a subir en nuestro canal de YouTube de CINAD Conecta. Próximamente en las redes del CINAD estaremos enviando el enlace. Yo quisiera, Paula, que me permitieras, antes de concluir, decir unas cositas. A ver, Adelante. primero, tenemos la primera cosa, bueno, agradecerles a ustedes el tiempo que me han dado la oportunidad de explicar todas estas ideas. Mi objetivo era dejarlos inquietos. Yo no sé si lo habré logrado. Mi objetivo era dejarlos preocupados, porque preocupar implica después que ya identifique que tengo un problema, bueno, sobre qué direcciones tenemos que trabajar. Y bueno, ya vieron que cuando vamos a hablar de manejo de colmenas sanas y productivas, no podemos hablar de un solo factor, es multifactorial e intervienen incluso muchas instituciones. Nosotros quiero puntualizar también que en América Latina hay mucha ciencia. Hay mucha gente haciendo ciencia buena. Conozco muchísimos investigadores, ustedes lo tienen en el SINAT, tienen al profesor Calderón, están ustedes que hacen ciencia y saben lo que están haciendo. Pero tenemos que buscar la unión y en la unión está la fuerza. Tenemos que buscar eh, mayor, mayor unión entre los que tienen resultados y los apicultores. Que los apicultores le llegue mejor y esto que tú estás proponiendo, seguir ciclos de capacitación es fundamental. Entonces, bueno, quería decir eso, que estoy muy agradecida por el tiempo, que quería preocuparlo. Hay que seguirse ocupando, no solamente preocupándose, hay que ocuparse. Y yo creo que estamos en condiciones de ocuparnos. Este paso, ustedes están dando pasos, lo explicaba el profesor Calderón, para que las universidades incorporen la apicultura a la carrera de medicina veterinaria. Y entonces, bueno, de lo que se trata es de poquito a poco, pero tener identificado el problema. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes, a todos los que han estado presentes. Y decirles también que vamos a compartir con Paula, profesor, el libro digital, resumen de los 5 países, que ya está terminado. Usted tiene un ejemplar impreso, pero vamos a hacer una versión digital para poderlo compartir con todos los apicultores, que es un libro que es gratuito, no se hizo con fines de lucro. Así que bueno, en espera quisiera que me invitaran a ser oyente de la presentación del profesor Calderón cuando presente el resultado de Costa Rica. Excelente trabajo hecho por el profesor. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No sé si Rafa quiere decir algún mensaje de despedida también. Y bueno, agradecer a Mayra, realmente fue un placer haber desarrollado este proyecto, ¿verdad? Y de salud apícola, cuando Marnix me invitó, ¿verdad? Ya por enero del 2019, ¿verdad? Yo creo ni lo pensé, ¿verdad? Para incorporarme a sabiendas de las necesidades y la importancia, ¿verdad? De este tipo de estudios, ¿verdad? Y después haberlo integrado, ¿verdad? En conjunto con los otros países, ¿verdad? Y siempre
pues un objetivo nuestro, ¿verdad? Es dar a conocer los resultados, ¿verdad? A través de las publicaciones. Y por ahí se logró publicar en esta revista que es de tanto prestigio, el Experimental and Applied Ecology, y recientemente la publicación de este libro, ¿verdad? Que va a ser de tanto valor para la apicultura de América Latina, ¿verdad? Entonces, mucho gusto haberte visto, Maida, y realmente una presentación excelente. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a usted. Gracias.